Amigas, amigos, muy buenas noches. Volvemos esta noche, trastienda de nuevo aquí en la Radio de las Madres, como todos los lunes. Esta noche, bueno, tenemos el equipo completo. Está Gallego, Jacobo, Agustín, Amado, lo tenemos Amado. Y Amado es noticia de la semana también, ¿no? Bueno, y tenemos un invitado que se anima a volver a hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Realmente que venga gente a hablar con nosotros es bueno, realmente hay gente que tiene que tener valor, ¿no? Pero valor para poder meterse en todas estas cosas tan ordenadas que tenemos nosotros en estas conversaciones. Pero eso realmente, bueno, llega un momento que uno tiene que admirarlo y agradecerle muchísimo y resaltar ese valor cuando viene por segunda vez. Y tenemos Reincidente. claro, claro. Esta reincidencia es de mérito, un poco recuerdo. Tenemos aquí a este arriesgado que es Roberto Salvarezza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Roberto, de nuevo. Te agradecemos muchísimo la deferencia que haces para concedernos estos minutos de charla que hoy seguramente será altamente ilustrativa para toda nuestra audiencia y en general para toda la población. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Como ven, es un placer reiterar la charla, el debate y poder cambiar ideas sobre seguramente distintos temas que hoy en día nos preocupan a todos. Sí, básicamente nos preocupa porque, bueno, después de todos estos meses de lo que estamos pasando, parece que hay, no digo una luz al final del camino, como decía cierta ex vicepresidenta, parece que esto ya tiene un término, ¿no? Es bueno, la llegada de la vacuna. Y es sobre eso que queremos conversar e informarnos nosotros e informar a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No, porque nosotros creamos que la vacuna rusa nos va a hacer comunista, no, esas cosas. Aparte que, bueno, parece que hay un delay, parece que se olvidaron que el comunismo en Rusia terminó hace bastante. No importa. No, bueno, a ver, trato de darles a ustedes el panorama que nosotros tenemos. Ustedes saben que Argentina está trabajando básicamente con 3 vacunas y una iniciativa internacional. Las 3 vacunas son la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa, después tenemos la vacuna de Pfizer, que ya se comienza a aplicar en el Reino Unido, o sea que ya ha sido aprobada por la agencia regulatoria de ese país. También la vacuna rusa está siendo hoy, yo diría, probada entre el personal esencial, el personal de salud en Rusia también. Y la vacuna de Oxford, que se va a fabricar acá en el país, en Garín, en el laboratorio MapScience. Esas son las 3 vacunas y aparte hay una iniciativa que es COVAX, que es una iniciativa de lo que es la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina podría acceder también a otra cantidad de dosis. Para que tengan una idea, Pfizer está negociando o está prometiendo al país alrededor de 1 millón de dosis. En el caso de la vacuna rusa son unas 20 millones de dosis que son para 10 millones de personas, porque saben ustedes que son 2 dosis por persona. ¿Sí? Y a partir de ahí, estas serían las primeras. Pfizer podría enviar algunas dosis en diciembre, la de Sputnik V también algunas dosis en diciembre, pero lo fuerte va a estar en enero y febrero, donde se piensa vacunar más o menos unos 5 millones de personas por mes. Y en marzo engancha la de Oxford, ¿no? Marzo, abril, estaría Oxford ya también suministrando alrededor de otros 10 millones de dosis y uno llegaría aproximadamente para mediados de año con una buena proporción de la población de riesgo ya vacunada y una parte de la población. Ese es más o menos el panorama para que ustedes tengan en vista. Piensen que no hay una fecha
exacta porque depende de cuándo envían las dosis. Uno puede cerrar, los precontratos están. Uno puede firmar el contrato, pero luego el que lleguen las dosis tiene también una cierta demora. Lo importante es que ya se está armando el plan de vacunación y eso es importante. Claro. Bueno, todas estas se van a aplicar, suponiendo que lleguen, se van a aplicar las 3 vacunas. Sí, probablemente dependa también de las condiciones que requiere cada una, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de Pfizer requiere menos 80 grados, menos 70 grados, así que probablemente vaya a lugares donde, hospitales o algunos lugares donde podemos garantizar esa temperatura, no en todos los lugares se tienen ultrafreezer, ¿no? Luego tenés, la rusa requiere menos 20 grados, que es una temperatura de un freezer común, y la de Oxford no requiere más que una heladera. O sea que también depende un poquito de cómo es la logística de distribución en base a la cadena de frío que hay que mantener para las vacunas. Y también, obviamente, depende de los equipos de vacunación que se vayan armando, que ya se está trabajando en eso. Te hago dos preguntas, Roberto. Con ese menos 80 grados, he leído por ahí, no sé si es cierto, que cuando la sacás de ese frío dura 6 horas. Es decir, sí, ahí de la vacunación, sino que podés sacarla un rato antes. Sí, la estabilidad de la vacuna de Pfizer se está estudiando, pero se dice que entre 5 o 6 horas, o sea, el tiempo que dura llevarlo al centro de vacunación y administrarla estaría de alguna manera garantizado, ¿no? Pero tenés que tener lugares para ese frío. El sistema de ciencia yo le relevé alrededor de unos 50 ultrafreezer en el país que tiene el sistema de ciencia, solamente el sistema de ciencia, no hablemos de hospitales u otros lugares. O sea que creo que habrá condiciones para que se pueda tener la vacuna en condiciones. Pero tengamos en cuenta que la vacuna que menos cantidad va a proveer, estamos hablando de 1 a 3 millones, ¿no? De dosis. Básicamente se va a vacunar con las otras, ¿no? Con la rusa y la de Oxford. Che, una pregunta. Sí, perdón. ¿Cuál es perdón, Raúl, el nivel óptimo? ¿Qué cantidad de vacunación suponemos que necesitamos de máxima y con qué frecuencia habría que vacunar? Bueno, 2 preguntas buenas. Yo diría que en cualquier situación epidemiológica, si vos podés cubrir a un 50, un 60%, tenés una buena capacidad, no de detener totalmente los contagios, pero sí bloqueás parte de la transmisión, porque encontrás una cantidad de personas que no transmiten, porque tienen los anticuerpos y anulan el virus. Por lo tanto, un 50 o un 60% sería un buen valor para tener una segunda ola atenuada, ¿no? Que es lo que se busca. Y después la pregunta del millón es la que vos hacés. En realidad no se sabe muy bien cuánto duran los anticuerpos. ¿Por qué? Porque desde que se empezó a inocular todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente. Fase 3, que es la que vos tenés, que es la mayor cantidad de gente, donde podría sacar alguna conclusión, estamos en el 3er o 4º mes. O sea que todavía no tenemos una idea de cuánto duran los anticuerpos. Si uno se pone a especular, yo te diría que están alrededor de 1 año en lo que se está diciendo, con lo cual, capaz que al año hay que volver a revacunar, ¿no? Y ahí hay que hacer una serie de estudios que es muy importante para saber justamente esto. ¿A quiénes habría que revacunar? ¿A todos o a aquellos que tienen pocos anticuerpos? Bueno, esa es una pregunta en la cual vamos a empezar a trabajar también acá en Argentina. Genial. Lo que estaría faltando es la fase 4, es decir, el tiempo de inmunidad que genera la vacuna. Claro, y eso se hace cuando ya vacunás. Cuando vacunás ya toda la población, intentás una vacunación masiva. Todavía esos datos no los tenemos y esperemos que sea efectiva. Claro, la velocidad en la producción de la vacuna que muchos observan es porque le falta la 4ª fase, pero la 4ª fase es saber cuánto tiempo nos inmuniza, ¿no? Claro, va a llevar mucho tiempo poder comprobar esto, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo en simultáneo con la vacunación, yo diría con la vacunación masiva hay que estar mirando esto. Claro. Una pregunta, Roberto. ¿Está más o menos cuantificado, digamos, el total de vacunas a los sectores esenciales, o sea, el personal de salud, maestros, personal de seguridad, etcétera, etcétera, y las personas de riesgo? ¿Está cuantificado? ¿Cuánto es más o menos eso? Mirá, son unos 12 millones en la Argentina. En primera instancia, alrededor de 12 millones, con lo cual, si vos podés vacunar unos 10 millones en enero y febrero, en marzo, completarías con la vacuna de Oxford, podrías completar lo que te queda, que es muy poquito, ¿no? O sea que yo te diría que la primera mitad del año, el primer cuatrimestre, deberíamos tener vacunado el sector que tiene más riesgo, ¿no? Aquellos que pueden terminar en terapia intensiva o aquellos que pueden tener un riesgo serio de la enfermedad. Son los que tienen comorbilidades, determinadas edades, etcétera, 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 ¿no? Está incluido. Sí, en estos 12 millones está incluida esa cantidad. Perfecto, brillante. La vacunación va a ser únicamente estatal, ¿no? Sí, la vacuna la va a distribuir, es decir, va a llegar y el Ministerio de Salud la va a ir distribuyendo a través de la Fuerza de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, la va a distribuir a cada provincia. Y la vacunación estará a cargo de cada una de las provincias con todo su sistema provincial de salud, ¿no? Centro de vacunación y demás. Y la logística que requiere este tipo de operativo es monumental. ¿Está más o menos organizándose bien eso? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu juicio con respecto a ese tema? Bueno, yo no estoy en el interior de esa preparación, nosotros probablemente contribuyamos en esto que te digo, dándole la cantidad de ultra freezer, tal vez estemos trabajando en una aplicación para el seguimiento de los vacunados, una aplicación como la Cuidar, que tenga todo el seguimiento de la gente que se va vacunando. Yo entiendo que sí, que se está trabajando. Algunos, por ejemplo, hay universidades y nosotros mismos estamos promoviendo todo lo que es el registro, ¿no? El registro de vacunadores. Gente que esté capacitada, por ejemplo, universitarios, facultades de medicina, facultades de ciencias exactas, que puedan inscribirse para capacitarse en aplicar la vacuna. Todo eso se está haciendo ahora, así que yo creo que sí se está haciendo de manera seria para tener que vacunar. Piensen ustedes que todo lo que se vacuna en el país en un año hay que hacerlo en 2 meses, ¿no? Esos 10 millones que queremos en enero o febrero es más o menos lo que se vacuna en todo el año en el país. Claro. Bien. Jacobo quería preguntar algo. La logística, ¿estaría, Roberto, en manos de sectores importantes o del ejército en particular, llevando esta logística de las vacunas y operando socialmente para ello? Mira, yo entiendo, hay 4 ministerios involucrados de manera directa. Después los otros ministerios estamos trabajando en forma indirecta, pero todos vamos a participar de alguna u otra medida, con alguna de las actividades, ¿no? Pero básicamente tenés el Ministerio del Interior, que es el que abre las llaves a las provincias, el Ministerio de Salud, que coordina con los ministerios provinciales, que son los que finalmente terminan, de salud provinciales, que son los que terminan ejecutando, y tenés la Fuerza de Seguridad y el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, quienes van a ser responsables del transporte y de la garantía de que lleguen las vacunas correctamente a las provincias. Ese sería más o menos el esquema que se está implementando. El ministerio que encabezás vos, que el Ministerio de Ciencia y Técnica, ha firmado convenios con municipios, en concreto con el municipio de Quilmes, con Mayra Mendoza. Esto tiene por objeto descentralizar de alguna forma el seguimiento, la investigación en cuanto al COVID-19 y a otras que tienen que ver con el tema de salud en concreto. Nosotros estamos descentralizando. A ver, nosotros queremos
implementar todo el sistema de ciencia de lo que sea salud, el tema global lo queremos llevar en 3 niveles: municipio, provincias y nación. Entonces, estamos trabajando mucho con los intendentes, en el caso con Mayra, estamos trabajando con Juan Ustarroz en Mercedes, estamos trabajando con distintos intendentes para poder crear, yo diría, acciones directas que lleguen al territorio. A nosotros queremos solucionar distintos problemas que hacen a temas ambientales, temas de salud, temas de alimentos. Entonces, la idea es trabajar en los 3 niveles. Antes el ministerio trabajaba encerrado en sí mismo, nosotros ahora lo estamos abriendo a todos los niveles. Queremos trabajar y llegar al territorio con toda la capacidad que tienen las universidades nacionales. Vos sabés que en Quilmes está la universidad, que es muy potente, y con la cual tenemos que trabajar, yo diría, punto a punto. Fíjate que en el caso de COVID tuvimos 2 temas muy interesantes con Quilmes. Primero, reforzamos todo el sistema de detección de la universidad. Le dimos alrededor de $200.000 para que se equiparan con tecnología automática para la detección. Y a su vez, estuvimos trabajando con la red de detección de aguas residuales en Quilmes, para detección temprana del COVID. Entonces, pero mañana vamos a estar trabajando con alimentos, con la supersopa y que llegue a los comedores comunitarios o a los comedores escolares. O sea, la idea es trabajar con los intendentes y también, obviamente, con los gobernadores y con otros ministerios, o sea, nación, ¿no? Un poquito los 3 niveles la vamos a estar explorando. Está buenísimo eso, está espectacular, Roberto. Lo que estamos haciendo en términos teóricos es, al triángulo de Sábato lo descentralizamos. Entonces pasamos a tener un polígono de 9 lados de Sábato, digamos. Está buenísimo. Sí, por una razón. ¿Sabés qué pasa? Que ustedes saben que la dictadura militar tenía un objetivo en cuanto a política científica, que fue cortar el vínculo que había entre la ciencia y la sociedad. De hecho, si ustedes leen la tesis de Cecilia Gargano sobre la persecución en el INTA, que es, yo diría que es un poco el esquema que usaron, si ustedes se fijan a quiénes desaparecieron y a quiénes echaron, ¿sí? Fueron a las extensionistas del INTA. El extensionismo, el que hacía el vínculo entre lo que era la producción de conocimiento y el productor. Entonces, estas consecuencias de la dictadura no solo terminó con los 30.000 desaparecidos, sino dejó toda una herencia que en los 90 se siguió acumulando, que fue el hecho de trabajar y aislar el sistema de ciencia de la sociedad. Las universidades un poquito lo suplieron con el tema del extensionismo, pero eso fue inorgánico, porque que uno vaya a trabajar un sábado o que haga algún proyecto no termina de tener un impacto real y potente, ¿no? Nosotros ahora queremos revertir eso, queremos crear vínculos directos entre lo que es el sistema de ciencia y las necesidades y las demandas concretas. ¿Y quién mejor conoce las demandas concretas que un intendente, ¿no? En cuanto a ordenamiento territorial, problemas ambientales, problemas de salud, problemas de alimentos. Creo que llegar al intendente es poder extraer una demanda, ¿sí? Financiar esa demanda con proyectos y hacer que las universidades trabajen financiadas desde el sistema de ciencia, ¿sí? Para poder solucionar en el territorio los problemas que tenemos. Y lo mismo nos pasa con el sistema provincial, ¿no? Poder ir, o regional, si uno quisiera atender problemas productivos, por ejemplo, del noroeste o del noreste o la Patagonia, podríamos trabajar con la región, dándole potencia a las iniciativas que tengan de desarrollo de producción. Correcto. Sí. Roberto, ¿todas las vacunas requieren una doble de 2 dosis? Salvo una, la de Johnson & Johnson, que el ensayo clínico se está haciendo acá en el país. El resto, la vacuna de Sinopharm, que también está acá en el país, la China, de Sinopharm, todas requieren 2 dosis. La única hasta ahora que dice que va a usar una es la vacuna de Johnson & Johnson. Ahora, la de Oxford, hay una polémica entre si es 1,5 dosis
o 2 dosis. Dos ¿No? dosis. Eso fue un pequeño lío que tuvieron en el ensayo, en la fase 3, que bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Ajá. Y las 2 dosis serían con intervalo de un mes. Más o menos, la idea es unos 28 días, 20 días a un mes. Eso hay que tener toda la infraestructura preparada porque Claro. no es solo la primera dosis, hay que aplicar la segunda. Segundo. Y otra cosa, la lista de personas de precedencias, ¿cómo se va a establecer eso? Bien, primero, mirá, la idea aparentemente sería la siguiente. La de Pfizer, que sería una de las primeras en llegar, porque ustedes piensen lo siguiente, que Pfizer ya presentó en ANMAT. No solo está vacunando en el Reino Unido, sino que ahora también, probablemente en la semana que viene, ya esté aprobada por la FDA en Estados Unidos. Ya presentó los papeles en ANMAT, o sea que la información que brindaron a las agencias regulatorias es una información sólida y es probable que sea aprobada rápidamente. Entonces, es probable que la de Pfizer, que son pocas dosis, lleguen en diciembre inclusive. Obviamente el personal de salud es el primero, Claro. porque es el que más está expuesto. Claro. Y aparte porque alcanzan la vacuna de Pfizer para esa cantidad de personas que es relativamente reducido frente a 12 millones, ¿no? El personal de salud, camilleros, enfermeros, médicos, bueno, ese mundo podría ser el primero, y aparte porque los hospitales, muchos de ellos tienen condiciones de ultra freezer para poder mantener la vacuna. Así que creo que de llegar sería la más lógica, la población más lógica de atender. Claro. Y una pregunta. Sé que no estás involucrado en la letra fina. Vos mencionaste al Ministerio del Interior, pero no a la Dirección Nacional Electoral. En términos de operativo, ahí me ha tocado organizar elecciones del Ministerio del Interior. La Dirección Nacional Electoral está muy preparada en términos logísticos para organizar un operativo donde toda la población se moviliza en un solo día hacia diversos lugares en el mismo territorio. Digo, ¿no sería un actor clave la Dirección Nacional Electoral para ayudar a hacer eficiente el proceso de vacunación? Sí, seguro. De hecho, el RENAPER está involucrado en el operativo, sobre todo porque tienen el registro de las personas mayores de 60 años y su distribución. Entonces, todo esto con las provincias, ¿no? Se puede armar un buen operativo, teniendo en cuenta que es muy posible que se vacunen en escuelas también. Claro, Entonces, por eso mismo. Creo que ahí el Ministerio del Interior tiene un rol central, ¿no? El Guado va a tener ahí una actividad muy importante. Es clave la logística de lo administrativo, no solo la logística física. Y han estado trabajando muy bien este año en el Ministerio del Interior, inclusive con el tema fallecidos de ANSES. Así que están laburando las bases de datos muy, muy bien y con mucha prolijidad. Sí, el caso nuestro sería incorporar ustedes saben que la Cuidar que ustedes tienen la hicimos nosotros en la Fundación Sadowski, que depende del ministerio, con investigadores de la UBA, del CONICET y las cámaras de software, se armó esta aplicación Cuidar. Es muy probable que en esa aplicación Cuidar también esté incluido el registro de quienes se vacunan, de manera tal que haya un seguimiento muy claro de quiénes están vacunados y quiénes no están vacunados, y sea accesible en una aplicación muy sencilla. Bueno, nos vamos a tomar un matecito y volvemos a seguir desasnándonos sobre todo esto. No, ya volvemos. Sí, claro. Bueno, amigas, amigos, volvemos. Continuamos con Roberto Salvarezza, que ha tenido la amabilidad y el valor de volver a hablar con nosotros hoy. Y estábamos hablando sobre las cuestiones de la vacuna, que nos está desasnando bastante. La pregunta era que, digamos, que en particular sobre la vitamina D y en particular sobre los alimentos que pueden generar una mejor cobertura inmunológica para las posibilidades de evitar contagios o las posibilidades de tener esas mejores defensas, en definitiva. Mira, yo te diría que lo que necesitamos es tener el cuerpo bien,
para tener el cuerpo bien tenemos que tener una alimentación sana, una alimentación con proteínas, una alimentación con vitaminas, saludable. Creo que teniendo una alimentación sana, tu sistema inmunológico está bien. Aparentemente la vitamina D, también son estudios que se están llevando a cabo, inclusive acá en el país tenemos un proyecto financiado, parece ser interesante para disminuir la tasa de contagio que tiene en este caso el coronavirus. Todavía se está estudiando esto. Ustedes saben que la vitamina D está muy relacionada con la exposición a la luz solar. Yo creo que hay que tener precauciones en el sentido de no creer que hay una alimentación mágica. Una alimentación sana hace que el cuerpo esté bien y esté con el sistema inmunológico, estos linfocitos T y linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos y los que producen la inmunidad celular, estos son los que nos van a defender. Entonces, una alimentación sana, y hoy leía, porque ustedes habrán visto que apareció por ahí que si uno toma la vacuna rusa no tiene que tomar alcohol. Está prohibido el alcohol en 42 días, no sé si lo leyeron por ahí, ¿no? Y esto es simplemente porque el alcohol parece disminuir la capacidad de respuesta del sistema inmunológico. No es la vacuna rusa. Todas las vacunas o toda la respuesta del sistema inmune va a bajar cuando tenemos un exceso de alcohol. Entonces, siempre es aconsejable no ingerir una cantidad importante de alcohol. Yo creo que esto es casi, yo diría, de lógica. Mantengámonos sanos, hagamos una vida sana, alimentémonos bien, y de esa manera nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a responder bien. La vitamina D puede ser un factor importante para estar justamente en buena respuesta, ¿sí? Y creo que esto tal vez es indirecto, está trabajando sobre el sistema inmune y no sobre el virus, obviamente, ¿no? Trabaja mejorando nuestras defensas. Es decir que para festejar la inmunidad no tenemos que emborracharnos. Exactamente. Claro, eso. Bueno, está bien. Roberto, te hago otra pregunta que también charlamos por encima en el corte. La Universidad de Georgia anunció que estaba trabajando con el molnupiravir, no sé si es exacto el nombre, que es un antiviral que parece que puede dar respuesta al otro tema, que es, por un lado, tenemos cómo generamos inmunidad a partir de las vacunas, y por otro lado, cómo tratamos a los que ya se enfermaron. Este molnupiravir antiviral, yo no es mi especialidad, obviamente, como politólogo te imaginarás que se me escapa absolutamente, podría trabajar sobre los que ya están infectados. ¿Qué se sabe de eso? ¿Por dónde viene? ¿Cómo está avanzando la ciencia? Que venía, obviamente, con otro antiviral, el Remdesivir, que ese sí lo conozco un poco más, y esto vendría a ser una variación más o menos, no sé. Contanos vos, que así nos desasnás. Sí, son dos antivirales, ¿no? Tal cual lo planteás vos. El Remdesivir no se demostró demasiado eficaz. Su gran mérito era pasar de 15 días internado a 11 días internado, con lo cual no mostraba una reducción significativa, ¿no? Este antiviral que presentó la Universidad de Georgia, que ya se conocía para la gripe, en hurones, en un modelo animal, demostró que si uno lo administraba por vía oral, teníamos una mejor, bajaba la cantidad de contagios, ¿no? Los hurones no se contagiaban cuando se les administraba este antiviral. De todas maneras, esto hay que llevarlo luego a los seres humanos, ¿no? Hay que hacer fase 1, 2 y 3, así que esto va a tener todavía un tiempo para que se demuestre su efectividad, pero fue uno de los anuncios de esta semana que trajo también yo diría una cierta expectativa. ¿Por qué? Porque el año que viene vamos a estar vacunando, pero va a haber contagios. Entonces vamos a necesitar test de diagnóstico para saber si te contagiaste, vamos a tener algún fármaco, si pudiéramos tener algún fármaco efectivo que haga que si estás enfermo no termines en terapia intensiva. O sea que esto es una buena noticia, una buena yo diría,
expectativa, ¿no? Y también quisiera comentarles que esta semana que viene ya está en ANMAT y probablemente se conozca el resultado del suero equino hiperinmune. ¿Se acuerdan? Desarrollado. Te iba a preguntar eso. Argentina, eso lo hizo Argentina nada más, son anticuerpos policlonales de un caballo. Vos inyectás al caballo con el virus, el caballo produce anticuerpos, concentrás los anticuerpos, le das a un paciente, se probó en leves, moderados y graves. 250 pacientes, se abrió el ensayo clínico, ya terminó, y estamos todos mirando a ver qué es lo que va a pasar. Sí, justo te iba a preguntar por el supersuero y por los anticuerpos monoclonales. ¿Qué pasó al final con los anticuerpos monoclonales? No, el anticuerpo monoclonal sigue adelante, ya son de llama, es un desarrollo como esto era el suero equino hiperinmune, era de la Universidad San Martín con la empresa Inmunova del grupo Insud, el director son investigadores del CONICET. Bueno, ahí tenés un grupo de trabajo, el otro es el del INTA CONICET, que hicieron los monoclonales de llama, que son diferentes porque son más estables, se pueden inhalar y no solo te pueden dar capacidad para si estás enfermo, mejorar tu situación, esos anticuerpos, sino también te pueden prevenir que te contagies, ¿no? Ese producto está ahora escalándolo para llevarlo a fase 1 y 2, para probarlo ya directamente en enfermos. Ese es el recorrido. Distinto es el suero equino, que ya terminó el ensayo clínico. Viene más atrás. Sí, yo tuve una experiencia con mi vieja con anticuerpos monoclonales para lo que era cáncer. Funcionaron bastante bien en un momento, bueno, después falleció obviamente por la evolución de la enfermedad, pero muchos años después. Sí, porque lo que hacen es bajar, te disminuyen a través de la acción de los anticuerpos que atacan las células cancerosas, lo que hace vos disminuir la velocidad de duplicación, la velocidad que tiene de crecimiento de los tumores. Entonces son buenas terapias, son terapias relacionadas con el sistema inmune y que se están utilizando cada vez más. Uh-huh. O sea, con Roberto se da algo muy particular, perdón que haga una digresión. Estamos todos desesperados por preguntar, hasta en el corte le preguntamos, esto es para los oyentes. Estamos todos desesperados por preguntar y hablamos poco, preguntamos más de lo que hablamos todo el tiempo, lo acribillamos a preguntas. Y eso te lo lográs vos, Roberto, con la solidez de las respuestas. Haces el programa ordenado. ¿Qué? Hace hasta el programa ordenado, parece un programa ordenado y todo, diría Raúl. Quería preguntarle al ministro los desarrollos científicos, las investigaciones que se están produciendo en el país y que sería interesante tenerlo claro o tenerlos mencionados como forma de una política social comprometida con este tema particular, ¿no? Sí, mirá, el ministerio acaba de sacar 10 videos, uno de cada producto, que se salió de un prototipo de laboratorio y terminó produciéndose masivamente, ¿no? Casos concretos son el caso del Neokit, hecho por el Milstein, con el laboratorio Casará y la empresa ITEC, que es CONICET YPF, que terminaron apalancando una producción ya de 600.000 determinaciones en los hospitales que ya están y que aparte hay ya producidos 1 millón. El COVIDAR, que también son, en este caso no para diagnóstico del virus, sino es para anticuerpos, para detección de anticuerpos, que tiene 1 millón producidos. El LHM-Strip, que es de la Universidad de San Martín y la Universidad de Quilmes, que también ha producido miles de determinaciones. Está la plataforma Cuidar que te decía, los barbijos protectores, antimicrobianos, antivirales, que uno los ve muchos con la gente en la calle, ¿no? Que son desarrollados por una pyme de La Matanza, COBI, con investigadores de la UBA, del CONICET y de la Universidad de San Martín. Después, otro tema interesante, acaban de darle un premio a el grupo de la red que está haciendo la detección de genomas en todo el país de virus. 400 genomas de virus
para saber qué está pasando acá en la Argentina, si el virus está mutando, con lo cual uno puede saber si las vacunas pueden ser efectivas o no, e inclusive los sistemas de diagnóstico. Otro grupo que está haciendo que está detectando el virus en líquidos cloacales, para detección temprana en todo el país. El tema de los grupos que se dedicaron a las fake news, que han salido en todos lados a desmentir cuando se llevaban adelante estas mentiras que tanto daño causan al sistema sanitario y a la sociedad. Mirá, yo diría, hay decenas de desarrollos, respiradores que se llevaron adelante por las universidades, máscaras protectoras de acrílico de distinto tipo. Bueno, y en fármacos tenés el suero hiperinmune, los anticuerpos monoclonales, los ensayos clínicos, el de plasma convaleciente del doctor Pollack, que parece funcionar muy bien cuando se lo da en los primeros días. No dejar al paciente que entre en una fase complicada, sino hay que darlo inmediatamente. El plasma redujo 69%, y eso lo pudo verificar el doctor Pollack, y es un elemento que se usa mucho en todo el país. La ivermectina, que terminó el ensayo clínico, sobre el cual todavía hay discusión, pero fue el único país que hizo un ensayo clínico, y donde se pudo demostrar que disminuye la carga viral. Bueno, fármaco, diagnóstico, elementos de protección, aplicaciones de celular, todo esto se hizo y se hace en la Argentina. No tenemos que salir a pedírselo a otros. Y eso hace a la soberanía de nuestro país. Sí, evidentemente. Es decir, todo eso responde suficientemente a la absurda recomendación de Cavallo, ¿no? Sí. Que continuó Macri. Sí, claro, por supuesto. Y aplicó Macri también. Naturalmente. ¿Y cómo la continuó? La verdad, pero bueno, después vino, sí. Uno a veces piensa que fue simplemente degradar el ministerio a secretaría, pero si uno mira cualquier indicador de la RICIT es la red de indicadores de innovación, de ciencia y tecnología de Iberoamérica, y uno ve que tome la serie estadística que tome, comparado en dólares, por científico, por habitante, por proyecto de innovación, en todas, el pico máximo argentino es el año 2015. Y de ahí hay un descenso absoluto en todas las estadísticas. Yo me tomé el laburo de analizarlo para mi tesis doctoral, nada que ver. Y es impresionante, pasmante la caída. Estás equivocado, Agustín. Hay un ascenso en la deuda. Bueno, sí, obviamente. Nos decimos indicadores de ciencia y tecnología. No, por eso también hay que agarrar a Barañao, ¿no? Porque las cosas tienen nombre y apellido, porque Macri continuó la política de Cavallo, pero le implementó Barañao. Sí, es verdad. La verdad que Lino tuvo la oportunidad de ser un ministro eficiente en la época de Cristina y haberse ido por la puerta grande cuando correspondía, cuando le sacaron el presupuesto, y no lo hizo. Y peor aún, continuó cuando le sacaron el ministerio, ¿no? Esto junto con Rubinstein, que también le sacaron el Ministerio de Salud, continuaron apegados al poder cuando deberían haber dado un mensaje de, por lo menos yo diría, de dignidad, y haber dicho, no, hasta acá vamos y nos tenemos que ir porque nos están cerrando los ministerios. Cuando uno es una herramienta, se convierte en una herramienta de los sectores que yo diría neoliberales, neocoloniales o como lo quieran llamar, uno ya está en peligro y debería, si tiene dignidad, irse, ¿no? Nosotros decimos tardocoloniales, Roberto. Sí, tardocoloniales. Se acuñó acá el profe. Pero además hay una cosa, viste, que nunca decimos que está mal. Andás a ver, se tuvo que quedar porque qué compromiso se estaría custodiando, ¿no? Porque mirá, todo lo nuestro está en duda y todo lo que hacen ellos no es una cuestión individual que el tipo es un chanta, eso es cierto, pero además, ¿qué estaría custodiando en términos estructurales? Sí, es cierto. Yo la verdad que no logro identificar muy bien qué es lo que él se había, digamos, qué sectores son los que podían proteger. Por una razón, porque lamentablemente en Argentina
y lo digo lamentablemente con un, digamos, entre comillas, el sector privado no tiene una incidencia importante en el financiamiento de la ciencia, ¿no? Entonces, cuando vos tenés que del 0,6 que Argentina, hace 0,65 Argentina puso en juego en el mejor momento, ¿no? El 0,10 es del sector privado. Entonces, a vos lo que te queda como saldo es que es muy poquito el sector que él podía potenciar. Tal vez se quedó custodiando algunos sectores que se beneficiaron con la ley, con aquella ley que no fue la nuestra, de promoción del financiamiento, ¿te acordás de la economía del conocimiento? Sí, sí. Que en el fondo terminaba favoreciendo a las grandes. Claro. Terminaba a las grandes empresas, eran los que le daban exenciones de ganancia y aportes patronales. Nosotros la cambiamos la ley, terminamos balanceándola de manera tal que el mayor beneficio fueron para las pequeñas. Tal vez se quedó custodiando ese sector que él tenía buenos lazos, ¿no? Acuérdense que fue en septiembre del 2015, después que estaba la candidatura de Scioli, ¿se acuerdan ustedes? Y que Scioli había decidido como ministro a Daniel Filmus, ustedes se acuerdan, y Barañao había quedado decepcionado, había quedado fuera. Lino va a IDEA, va en septiembre a IDEA, a Mar del Plata, a decirle a los empresarios que él es su candidato, ¿no? Y continuó con Macri, ¿no? Ese mensaje de garantía. ¿2015? ¿El IDEA del 2015? 2015, cuando estaba Scioli, había habido un tema muy, muy interesante, ¿no? Porque él ya había arreglado con Macri que si Macri ganaba, él iba a ser el ministro de Macri, pero también había arreglado, era el candidato con Scioli. Natural de Scioli. Cuando esto sale a la luz por junio, evidentemente lo corren a Barañao, porque obviamente era el jugador de todos, ¿no? Y Lino, que queda fuera, se va en septiembre a IDEA, antes de la elección. Y cuando Macri asume, Lino continúa, ¿no? O sea que es un Groucho Marx sin O, con I. Sí. No tiene estos principios o estos, tiene estos principios y estos. Claro. No, es inclusivo. Sí. Hay un I. Incluye, ¿no? Hay principios a la carta, digamos, como corresponde. La pero carta simultánea. Exactamente, la carta de principios. Ay. Bueno, en fin. Bueno. Bueno, realmente ha sido, bueno, nos has desasnado bastante, Roberto. Realmente te agradecemos muchísimo. Realmente hemos aprendido mucho. Disculpa este ametrallamiento que hicimos, ¿no? De preguntas, ¿no? Pero estábamos. ¿Me dejás hacerle una última pregunta, Raúl, antes que lo despidamos? Sí, dale, adelante. Tenemos ahora en breve la discusión, y aprovecho para meter chivo. ¿Cuál es el chivo? Se hicieron más sesiones en el Senado durante este año en pandemia y con sesiones remotas que durante los 4 años de la administración Macri, ¿sí? Tenemos a punto de ser aprobado el proyecto de ley 1478 del 2017, que es un proyecto para el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función presupuestaria, ciencia y técnica. ¿Nos puedes explicar un poco cómo viene ese debate, de qué trata, qué implicancias va a tener a futuro? Y después ya te dejamos ir. Sí, te lo cuento rápidamente. Mirá, ustedes saben que Argentina en el mejor momento llegó a un 0,65 de inversión respecto al porcentaje del PBI, ¿sí? Lo que pone el Estado todos los años en el presupuesto es la función ciencia y técnica. Y de ese 0,65, esa función ciencia y técnica es el 0,35, era el 0,35, ¿sí? Porque para llegar al 0,65 hay otros componentes, que es la inversión privada, los sueldos de los profesores universitarios que no están puestos ahí, la dedicación exclusiva, pero es algo medible porque lo pone el Estado, esa función ciencia y técnica. Todos los años pueden ir al presupuesto y mirar lo que ponemos, ¿no? Bueno,
en el mejor momento, con el 0,65 del PBI de total, nosotros poníamos un 0,35 en la función ciencia y técnica. Bien, Macri nos dejó en el 0,23. ¿Sí? Esa función decreció al 0,23. ¿Cuál es la idea? La diputada Bernaza tomó el proyecto de Guado de Pedro de 2014, ¿sí? Y lo replantea para llegar al 0,9 en el año 2030 y al 1% en el 2032. ¿Qué es lo importante? Estados Unidos invierte el 0,8. El Estado pone el 0,8 en algo equivalente. Claro que después el total es un 2% del PBI la inversión, ¿sí? O Austria pone el 1, o Israel pone el 0,5. Entonces, es un muy buen número, muy buen número. Teníamos un 0,35 en el mejor de los momentos. Llevarlo a un 0,9 es triplicar la inversión como porcentaje del PBI. Ese proyecto está ahora en extraordinarias. El presidente lo ha considerado importante, lo ha puesto en extraordinarias. Así que para nosotros es muy bueno porque sería un aliciente de un incremento progresivo y sostenido de lo que sería la inversión en ciencia y retomaríamos el camino de la inversión que Néstor y Cristina estuvieron haciendo en el periodo 2013 y 2015. Retomaríamos esa idea y volver a aumentar. Roberto, cuando pasando del tema de la salud al tema de la investigación nuclear, digamos, cuando se lanzó lo del ARSAT, despertó una expectativa, una reafirmación de soberanía. Quería preguntarte en relación al ARSAT mismo y a los proyectos que se están desarrollando en materia científica desde el Ministerio, en ese campo. Bueno, ustedes saben que en materia satelital nosotros tenemos la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que fue la que en agosto puso en órbita el SAOCON 1B, satélite de observación, y aparte es el que tiene a cargo el programa de lanzadores, de acceso al espacio. Ustedes saben que ahora tenemos que poner un satélite, pero en Cabo Cañaveral. Y si la Fuerza Aérea de Estados Unidos dice que no se lanza, no lanzamos nada. ¿Está claro? Bueno, nosotros estamos retomando todo lo que es el plan satelital argentino y estamos retomando, obviamente, lo que es el sistema de lanzadores, de poder disponer tanto acá en Punta Indio como en Puerto Belgrano las bases de lanzamiento donde Argentina empezaría a desarrollar su propia capacidad que le daría el liderazgo en este tema también. Somos líderes en Latinoamérica en satélites, somos líderes en Latinoamérica en materia nuclear, en reactores nucleares, en generación de energía nuclear. Tenemos que ser también capaces de poner nuestros satélites en órbita de nuestras propias bases y no depender de ir a otros países. También hacia la soberanía. Estamos retomando esto. El otro día estuve en Punta Indio con el intendente, y ahí vuelvo un poco a lo que me preguntabas, todo esto del intendente, ¿no? Vamos con el intendente. ¿Por qué? Porque relanzar ese plan es relanzar nuevamente el propio municipio de Punta Indio. Es Pipina, Verónica, toda esa zona va a volver a tener impulso. Eso mueve lo que es visitantes, hotelería, vamos a hacer un centro turístico sobre materia satelital para que todo esto no solo esté la parte tecnológica, sino también todo el beneficio para los municipios. Roberto, ahí perdóname, pero es la patria chica, ahí en Mar Chiquita también había en los 80 un centro de balística y de estudio de vectores. ¿Eso existe? ¿Va a volver a existir? Era mucho meteorológico desde ahí. Mirá, los centros que yo estoy, relevando ahora activos son el de Punta Indio y el de Puerto Belgrano, en Bahía. Ajá. La verdad que no tenía esa referencia. Ya te voy a mandar al intendente. Dale. Y en Puerto Belgrano también, ¿sabés cómo quedó destrozado después del menemismo? Todo, porque como vos decís, hasta es una atracción turística. Efectivamente, mirá, en Salta estamos haciendo ahora, que estamos construyendo un proyecto que se llama Llama, un proyecto para un observatorio que se hace radioastronomía. Y estamos trabajando para hacer alrededor de esto, a 4.500 metros, también un centro turístico.
un complejo astronómico y que beneficie al municipio donde está sentado todo esto. Pero Raúl, después, antes del cierre, déjame unas palabras. Sí, cómo no. No, yo quería manifestar toda mi solidaridad con Amado. Lo he hecho en las redes sociales, pero con el compañero, con Amado no. Esto lo voy a decir, lo voy a seguir repitiendo. Él sabe que en los momentos difíciles estuvimos con él y que seguimos estando. Así que no quería que no me quedara un minuto para decir eso, que te bancamos, Amado, te vamos a seguir bancando. Y esto va a pasar porque no nos van a ganar. Estos son mensajes. Cuando nosotros queremos hacer una reforma o queremos cambiar algo, aparecen estos mensajes, que son mensajes corporativos de un grupo que no quiere que nada cambie en la Argentina. Y lo recibí vos, Amado, pero nada, vamos a estar al lado tuyo. Muchísimas gracias, de muy de corazón, igual que siempre. Bueno, Macanudo, Roberto, muchísimas gracias por haber estado y bueno, y ahora haberte animado a volver a estar con nosotros, claro. Y bueno, ahora nos vamos a un pequeño matecito y volvemos justamente con el tema de Amado. Bueno, gracias Roberto, chao, hasta cualquier momento. Chao, Roberto. Un abrazo, Amado, fuerza. Bueno, queridas amigas, amigos, hemos vuelto después de un cafecito y para cambiar un poco de tema. Seguimos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres. Esta semana, bueno, no ha pasado algo nuevo, pero bueno, dentro de una... Ya veníamos de alguna manera sufriendo en toda la región, que es el famoso problema del lawfare. Bueno, ahora todo se dice en inglés, como algunas veces lo dije. Persecución judicial de opositores, ¿no? Armado de causas, invento de causas, clonación de causas, clonación de procesos, presos políticos, bueno, Milagro Sala. Y eso lo podemos ver a lo largo de nuestra región, en varios países. Lo hemos visto en Bolivia, las cosas que pretendieron hacerle a Evo Morales. Y no me refiero a otros países, porque bueno, por razones funcionales prefiero no hablar. Pero en nuestro país tenemos bastante material suficiente como para ilustrar el fenómeno, ¿no? Fenómeno que, por otra parte, debo aclarar que está siendo estudiado en varias universidades, ¿no? Por más que no sea nuevo, por más que use, en definitiva, los viejos recursos tecnológicamente renovados, pero lo único que hay de nuevo es la tecnología. Los recursos son los 11 principios de Goebbels. Hoy y ahora, en la semana, hemos tenido el 280 famoso, 5-0, causa de Amado Lund. Una causa que una sentencia condenatoria en base a la prueba brindada por un testigo al que se le pagó con algo así como un hotel o algo parecido. Un proceso con una sentencia. En el curso del proceso se está probando algo absolutamente inaceptable en todo el mundo, no solo acá, pero realmente pavoroso. Interferencia o captación de las comunicaciones entre los procesados y los abogados. Bueno, podría sumar otras cosas, pero sustancialmente esas son los dos elementos fundamentales para una nulidad de sentencia. Naturalmente esto nos va a costar poco, sí, unos $200.000 dentro de 10 años, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en todos los casos precedentes y en la jurisprudencia que tiene, le ordene al gobierno argentino anular la sentencia, al Estado argentino.
Y el Estado va a tener que pagar la reparación, las costas, todo eso. $200.000 más o menos, que lo tendremos que pagar todos. Y dentro de 10 años, ahora no. Porque es el tiempo que más o menos tarda una causa de esta en llegar a sentencia en el plano internacional. Creo que cuando se dan estas cosas me hace pensar un poco o me hace reflexionar un poco sobre algo que desde hace años viene produciéndose en Italia, que es la responsabilidad de los jueces por mala praxis. Responsabilidad civil, quiero decir, ¿no? Bueno, hoy tenemos para conversar sobre esto al padre Francisco Olivera, el padre Paco, que se anima a conversar con nosotros de estos temas. Yo siempre insisto cuando invitamos a alguien que quien quiere conversar viene, se anima a charlar en estas pláticas así tan ordenadas que tenemos nosotros, es un sujeto que necesita cierto grado de valor, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu presencia. Sé que de alguna manera te pusiste un poco a la cabeza de las protestas por esto, y bueno, todos los que estamos peleando por nuestros presos políticos, te lo agradecemos. ¿Qué tal? Gracias por tu valentía. No, gracias Raúl, gracias equipo por poder estar este rato con ustedes, y la verdad que cuando te escucho se me encoge el estómago, de verdad. Uno entiende que como los abogados siempre dicen, bueno, que mitad de la biblioteca piensa de una forma, mitad piensa de otra, pero cosas tan burdas. Y escuchar decir dentro de 10 años nos costó $200.000 que podríamos darle de comer a tantos pibes, a tantas pibes de nuestra patria, a mí se me hace un nudo en el estómago. Lo digo en serio, me duele mucho. Es difícil de explicarlo, eso gracias que te tenemos a vos que podés explicarlo con esta claridad. Y creo que los pueblos tenemos derecho a la desobediencia civil. Creo que lo que hicimos el 4 fue de alguna manera marcarle la cancha a la Suprema Corte de Justicia, aunque a ellos les importe un bledo, pero decirles, miren, con Amado no, con los presos políticos no. Yo sueño que si quieren llevar a Amado Vudú podamos repetir lo que se hizo con Eve de Bonafini cuando la quisieron llevar. Tomamos la casa de las madres y fue de un minuto para otro y no pudieron ejecutar la sentencia. Así que parece que no nos queda otro remedio más que eso, porque es tan descarado el lawfare, es tan descarado la utilización política del estamento judicial, que uno dice, bueno, ¿qué otra cosa nos queda para hacer que esto? Que salir a las calles y desobedecer las leyes y las normas imperantes. Sí, realmente es como una suerte de llamado a la desobediencia civil, exactamente. La vieja desobediencia civil del viejo canadiense, ¿no? Exactamente, sí. Efectivamente, esto realmente rompe un poco el termostato, ¿no? Se pasó de termostato, es como el 2x1, ¿no? Hay determinadas cosas que, lo que vos decís es cierto, nosotros no manejamos una ciencia exacta, manejamos un saber jurídico, bueno, más o menos. Pero hay cosas donde no hay media biblioteca que diga una cosa y media biblioteca que diga otra. Hay algunas que no. Hay muchas cosas, pero hay algunas. Hay algunas donde ni el último folleto del último anaquel de ninguna biblioteca le da la razón. Este es un caso de estos. En general en el mundo la comunicación entre el defensor y el procesado es sagrada. La reserva de eso es sagrada. No solo la prueba no es prueba testimonial. Hicieron una cosa rarísima, una cosa absurda. Firmaron un acuerdo entre la
entre el cuerpo de espías y el servicio penitenciario para grabar. Está firmado, hay un documento. Esto es hacer un delito con documento, no sé, y es un documento público. Es decir, lo mismo que hubieran llamado a un escribano para hacer eso. No entiendo. Bueno, y con todo eso, la Corte dice: a mí no me interesa tratarlo. Un rato estaba, decía, bueno, si hubiera estado vivo Julio Mayer, creo que estaría escuchando ciertas invocaciones a las mamás de los jueces, una cosa por el estilo, ¿no? Porque ya se había puesto bastante loco cuando salió la cuestión de los delitos que le habían hecho al testigo y todas esas cosas, ¿no? No sé, creo que ahora me diría, ve que tenía razón, ya el derecho no sirve para nada, ¿no? Bueno, no, realmente sí, es indignante. Es indignante porque esto no tiene precedente. No. Y yo, Raúl, perdón que te corto, yo a veces sueño con Néstor Kirchner, ¿no? Sueño cuando él hizo una cadena nacional y se le plantó a esa Corte Suprema de Injusticia con Nazareno al frente, que bueno, que era esa Corte de Suprema automática del Menemato, y donde Néstor les dijo claramente, ustedes hagan justicia, pero no se metan en dirigir la política. Y la verdad que se cambió la historia de nuestra patria. Si no me equivoco mal, después fuiste vos uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, lo cual me sorprende sobremanera, ¿no? Que haya llegado a mí también, ¿eh? Sí, viendo lo que hubo antes y lo que hay ahora, la verdad que ese intermedio, que vos estuvieras ahí, no sé, es poco menos que un milagro, ¿no? De estos que se dan muy, muy poco. Y reconozco, digamos, tu interés y tu honradez en decir a los 75 años yo renuncio. Ahora, ¿cómo me gustaría que no existiera eso a los 75 años? Porque te digo, la verdad que bueno, menuda corte que tenemos. Yo sueño con un Néstor Kirchner que prenda yo la tele y lo vea diciendo, muchachos, esta corte hay que cambiarla. Mira, sí, pero quería observarte algo. La Corte menemista, la Corte de los votos mecánicos y todas esas cosas, era una Corte que respondía a determinados intereses de un determinado periodo, marcado por una política económica entreguista, cierto. Pero, si no me equivoco, no condenó a nadie gratuitamente. Es cierto. Creo que no. No, es cierto, no condenó a nadie gratuitamente. Y me voy más atrás. La corte de la década infame, la corte conservadora, la corte que tuvo que sacar Perón por juicio político en el 1977. Esa corte, bueno, se había negado y había declarado la inconstitucionalidad de las leyes laborales, se había negado a hacer los tribunales del trabajo. Sí. Pero era una corte que respondía a una oligarquía que eran los dueños del país. Y que tuvo una coherencia oligárquica. Ahora, si me preguntas por qué esta corte hace lo que está haciendo, yo no lo sé. Esta es la diferencia. Nuestra corte ha tenido luces y sombras a lo largo de toda su historia. No hablo de las cortes ya de los gobiernos de facto, que eran cortes de facto.
Pero bueno, las cortes políticas, las cortes nombradas por gobiernos democráticos o constitucionales, tuvieron su historia. Bien, con luces y sombras. Pero en cada momento podía pensar a qué estaban respondiendo y que había una cuestión ideológica detrás. Hoy no veo nada de eso. Sinceramente, ese es el problema. Paco, una pregunta. Perdón, Raúl, ¿puedo interrumpir un segundito? Sí, sí. Lo que se me ocurre, en primer lugar, es que todo lo que está narrando en relación a cortes arbitrarias, etcétera, 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 fue en otros gobiernos. De hecho, el recuerdo de Paco, de ese episodio de resistencia civil, digamos, que impidió la detención de Bonafini, fue el macrismo, digamos. Sí. Y de hecho te das cuenta, digamos, estamos siempre, te das cuenta, en esa cornisa. El problema es que ahora gobernamos nosotros, esa es la cuestión. Ese es el gran tema, digamos. Y es lo que tenemos que reflexionar con respecto a esto. Digamos, Paco evocaba a esa cadena nacional donde Néstor Kirchner anuncia que se va a plantar frente a la Corte. ¿Correcto? Y que empiece el proceso de remoción, te das cuenta, digamos, de una determinada cantidad de jueces por juicio político y el reemplazo. Lo que dio como resultado una corte de 7 miembros que creo que fue la mejor corte de los últimos 20 o 40 o 50 años. No sé exactamente cronológicamente dónde carajo ubicar el punto de corte. Pero hoy estamos gobernando nosotros. Entonces, esta factura de alguna forma u otra también la vamos a tener que pagar nosotros en algún momento. Este es el tema, digamos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opino yo? No sé qué opino, depende de lo que escucha cada uno. Opina cosa. Sí creo que no se puede ser tan condescendientes y creo, y me gustaría preguntarle a Zaffaroni, a Raúl, porque yo creo que tiene que haber, hay caminos que se pueden transitar. Yo creo que uno de los caminos es que funcione el Consejo de la Magistratura, pero uno no ve que funcione el Consejo de la Magistratura. Yo creo que realmente la Suprema Corte de Justicia así no puede seguir funcionando y creo que tiene que haber mecanismos para que se cambien. Y bueno, yo sé que muchos de los que están presos no quieren escuchar la palabra indulto porque dicen yo no cometí ningún delito, pero yo no sé si no habría que hacer un indulto por razones extraordinarias, no porque hayan cometido ningún delito, por lo menos, no sé, digo, en el caso de algunos como Vudú, que ya quedan más instancias, a no ser que sean las instancias internacionales que van a durar, vete a saber, como dice Raúl, 10 años. Pero yo no sé la respuesta. No, yo tampoco la tengo porque la respuesta es de tipo político. Y la política es un arte de posibilidades, ¿no? Es el arte de lo posible y bueno, no quiero abrir juicio sobre eso. Pero es indiscutible que creo que en este caso hay que estar un poco como en aquel lema del Mayo francés, ¿no? Imaginemos lo imposible. Porque, bueno, acá hay una cuestión institucional ya muy seria. Ahora era otra cosa. Ahora esto como te decía, sí, rompe el termostato. Insisto, sí, lo que vos decías, Gallego, sí, pero cuidado, ¿en qué estamos? Estamos en una justicia que está condenando, cuando hay causales de nulidad absolutamente claras, absolutamente precisas, universalmente reconocidas por la jurisprudencia internacional, ¿y qué está haciendo esto solo o está escondiendo o está garantizando la impunidad de los 86.000 millones de dólares que desaparecieron del país? Exactamente, Raúl. Y yo, lo que vos mencionaste recién, que es el tema de lo que se pintaba en las paredes en París, en el Mayo francés, recordemos que era una frase completa, era seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Correcto? Y yo creo que es un poco eso.
seamos realistas, pidamos lo imposible. Estamos en una situación bastante compleja. Que lo imposible es la institucionalidad del país. Ni más ni menos. De la República. A lo que se llenan la boca con la palabra República, se lo digo. Es la institucionalidad de la República, es el control de constitucionalidad. La última instancia judicial. ¿A qué punto hemos llegado? Es un punto de inflexión esto. Esto no es un hecho más. Esto es verdaderamente el signo claro de una crisis. Una verdadera crisis. A partir de aquí, ¿qué espera? ¿Qué se espera? ¿Qué vamos a esperar? ¿La demolición de la República? No, en el mismo sentido lo que se viene diciendo, porque un caso tan grave como el de Amado, que además de esas cosas tangibles, la importancia de que un vicepresidente sea condenado y demás, también tiene interés de revisión judicial desde el punto de vista político, porque es una figura institucionalmente importante como para que la Corte haya resuelto directamente que no hay motivo para que se aboque al estudio, no, digo más acá de la revisión propia de la condena, al estudio de los elementos de la condena. Y un fallo le estampa un artículo de que no es de interés para su tratamiento, para la Corte, que no hay motivo. Y analizaremos también los fallos que vengan en relación al macrismo de manera favorable, con toda esta estructura judicial que está bastante sucia, en todo sentido, ¿no? Bueno, Jacobo, los 280, en el trámite normal de la Corte, que es el viejo certiorari, tienen un trámite interno en el cual, sale un proyecto de secretaría, pasa por las distintas vocalías, etc. Y a veces puede ser que en eso que hay que resolverlo, porque de otra manera no se pueden manifestar en cada 280 las motivaciones, porque la Corte moriría aplastada por expedientes o por papeles. Eso habrá que resolverlo de alguna manera, el funcionamiento de la Corte. Pero un caso como este no tuvo ese trámite, no pudo tener ese trámite. Los casos sensibles, los casos notorios, tienen un trámite ordinario. Esto ha sido discutido, esto de alguna manera lo tuvieron que ver los 5, lo tuvieron que pensar los 5. Esto no es un trámite que se pasó una firma. No. Aquí hay una decisión de tipo político, se pasa por encima todo el derecho, y se pasa por encima principios elementales del derecho para decir, como bien dice Jacobo, para decir, no me interesa entrar a verlo. Bueno, pero fíjese que esto viene precedido de alguna forma con la importancia del per saltum para el tema de los jueces, para el tema de las 3 vacantes que manifiestamente fueron mal otorgados, esos traslados, esos decretos presidenciales para el traslado. Entonces, hay una discrecionalidad absoluta en la concepción para tratar los temas de importancia institucional. El secretario de la Corte me decía, la verdad institucional está medida por cómo ponen en agenda temas de importancia. Bueno, este fallo era anunciado 3 o 4 días antes en los grandes medios, que iba a venir rechazado, la posibilidad de que Amado vuelva a prisión, etcétera, etcétera. Digo, más allá de que vuelva o no vuelva a prisión, no es un detalle secundario, pero
Es decir, que el juez de ejecución lo deje en la casa, termina siendo un rehén de circunstancias que son profundamente inestables en el mundo judicial, ¿no? Es decir, también vimos la forma en que fueron negadas anteriores y que fueron otorgadas en función de los cambios de composición, es decir, que termina haciendo una jurisprudencia en función de las circunstancias y de la discrecionalidad, ¿no? Sí, bueno, nos vamos a tomar un matecito y volvemos. Dale. Ya volvemos. Bueno, hemos vuelto el último tramo de esta noche de lunes, acá con el equipo, con Agustín, con el Gallego, con Jacobo y esta noche con el padre Francisco Paco Olivera. Bueno, todos sabemos qué motiva esta condena de Amado. Todos sabemos que de alguna manera detrás de esto hay un cobro. Un cobro de esa cosa tan importante que Amado hizo, que instrumentó, que fue terminar con el sistema de ahorro y de privatización, entre comillas, de las jubilaciones. Es decir, es algo que se lo tiene que agradecer nuestra asistencia social, pero como todo aquel que toca determinados intereses, y sobre todo intereses tan voluminosos como los que se movían atrás de las AFJP, se le cobra de alguna manera. Pero claro, nunca creí que este cobro llegaría a ser ratificado por la Corte Suprema. Me parece realmente que estamos, como decía hace un rato, ante un fenómeno que exageró la presión y reventó el manómetro. Estamos en una situación de crisis. En fin, Jacobo, ¿quería decir algo? Se hizo una movilización que empieza a mostrar una disposición, incluso declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del jefe de gabinete, de la Roque, en cuanto a una oposición manifiesta al tratamiento que le dio la Corte. Entonces yo quería preguntarte si esa disposición movilizadora, tiene fechas, tiene calendario, porque es una jugada política que pone en tensión todo, porque pone en tensión también el desgobierno con respecto a esos temas. Si bien es un tema de índole judicial, es un tema que va en un sentido contrario a lo que se espera resolución vinculada al Estado de Derecho en esta causa, en otras causas. También es cierto que Amado, la Constitución que también la contenía Cristina. Algunos abogados entendidos en temas penales y demás dicen a Cristina no le encontraron nada y que se dio la coyuntura de que se pudo hubo fueros, en fin, hubo toda una situación que no pudieron con Cristina lo que sí pudieron con Amado. Hoy se plantea para los sectores populares esa contradicción que hay que luchar, es decir, no queda otra. Es decir, hay que movilizar, hay que crear hechos políticos para que posibiliten por lo menos que va a seguir en sus casas. Prisión, porque hoy tenés menos posibilidad de generar una situación racional vinculada a restablecer Estado de Derecho en esas causas, ¿no? Entonces quería preguntarte eso, Paco, si había una disposición movilizante y si se estaba organizando. Sí, a ver, independientemente de que la Corte Suprema de Justicia hubiera tomado el caso de Eduardo Vudú
e incluso que hubiera fallado a favor de Amado Vudú, igualmente seguimos teniendo 37 presas y presos políticos en la Argentina, y no sé si no me quedo corto. A lo largo de todo el país tenemos presas y presos en Jujuy, que nos duele el apoyo que el gobierno nacional está dando al gobernador Morales, que es realmente un señor feudal, y que si nuestra Suprema Corte de Justicia Nacional quisieron meter a dos magistrados por la ventana en la Corte de Jujuy, sabemos que fue peor todavía. Los nombraron diputados y después de ahí los pasaron a la Suprema Corte, digamos decir, absolutamente todo amañado. Bueno, tenemos presos y presas políticos en Bahía Blanca, tenemos en Corrientes, así que por todas y todos ellos, ese lema que, bueno, que viene de lejos, por una Navidad sin presas y presos políticos, nos vamos a volver a juntar el 14 de mayo, 9 de julio y Avenida de Mayo a las 16 horas, perdón. Vamos a hacer una acampe y vamos a hacer una caravana pidiendo la libertad de nuestras presas y presos políticos. Mínimamente habría que revisar cada una de las causas, como dice Milagros Sala. Ella dice, no quiero que me regalen nada, yo quiero que revisen las causas y vean si están ajustadas a derecho o si están amañadas como las causas de vudú. Así que el 14 de mayo, todo el que nos escuche, toda la que nos escuche y pueda, 14 de mayo, 14 de diciembre, si dije 14 de mayo alguna vez, es 14 de diciembre, en Avenida de Mayo y 9 de julio a las 16 horas vamos a hacer una acampe y vamos a hacer una movilización y seguramente una caravana automovilística. Vos estabas recién recordando lo de Jujuy. Parece que, no sé si es cierto, pero creo que leí algo así como que el gobernador de Jujuy mandó pedir acuerdo a su legislatura para nombrar juez del Tribunal Supremo al que fue su ministro de Seguridad y el que detuvo a Milagro, ¿no? Bien, buenísimo. Sí, son todas esas noticias que a uno le van llenando de satisfacción viendo cómo se realiza la República, ¿no? Estos republicanos raros que tenemos, ¿no? En fin, Paco, una pregunta. Independientemente de tu disposición personal, tu atteggiamento, dirían los italianos, ¿no? ¿Te impulsan las palabras de Francisco, aquel famoso discurso del año pasado con que nos sorprendió a todos contra el lawfare? Sí, claramente. A ver, a mí me parece que Francisco en lo que tiene que ver con lo social y con la justicia está hablando con muchísima claridad. Y sí, a mí la verdad también me sorprendió, ¿no? Cómo habló claramente de lawfare como una forma de persecución política a nivel mundial, ¿no? A ver, dicho en mi boca es una cosa, dicho en tu boca, Raúl, y dicho en la boca de Francisco son otras cosas, porque él, por la posición que tiene a nivel, si uno quiere, mundial, a vos porque sabés que sabés de estas cosas, entonces sí te ayuda. Igualmente, si no hubiera dicho una palabra, yo creo que lo primero que nos mueve es el Evangelio, que dice, vengan bendito de mi Padre, porque estuve preso y viniste a visitarme, que decir, te preocupaste por mi causa, te preocupaste por lo justo y lo injusto de mi prisión, e incluso aunque fuera justo, según la ley de este mundo, en un preso
para la visión cristiana es el mismo Dios el que está ahí en esa cárcel. Así que te digo, es lo que más me impulsa, pero claramente tener un argumento de autoridad es muy importante en estos momentos donde con facilidad te acusan de que, bueno, te metes en política, que vos haces esto porque, no sé, sos kirchnerista, como si fuera un pecado además serlo, ¿no? O porque sos un zurdito, o porque, bueno, porque no te preocupás de las cosas que tendrías que preocupar, que es hacer misa y callarte la boca. Sí, realmente, sí, no, te lo pregunto porque, bueno, realmente, bueno, cada uno de nosotros, sí, por supuesto, tenés razón, tenemos nuestras motivaciones y haríamos las cosas. Pero, Francisco, yo estaba en Roma y cuando nos había reunido a los jueces de todo el continente y cerró el encuentro y nos sorprendió a todos el contundente discurso y claro, e informado por otra parte, sin lugar a dudas, acerca del lawfare. Nos advirtió de alguna manera una suerte de admonición que nos dejó sorprendidos a todos. No por lo que piensa y el sentimiento que tiene, sino por la forma en que lo expresó, ¿no? Por la forma valiente, clara, precisa en que se expresó. Raúl, en realidad. Raúl, y decía, porque yo recuerdo haberlo leído varias veces, ahora hace tiempo, pero decía, juez que se anime a luchar contra el lawfare, digamos, a no caer en la trampa del lawfare, lo va a pasar mal. Sí. Lo decía claramente y tan cierto que es, ¿no? Sí, sí. Sí, no, era un discurso que sorprendía no solo por la precisión, sino porque evidentemente estaba transmitiendo algo que era un conocimiento. Es decir, estaba hablando sobre algo conocido, sobre una materia que la conocía a fondo, sin lugar a dudas, y que tenía toda la información de la materia, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Bueno, por lo menos tenemos al Papa a favor también, ¿qué vamos a hacer? Hay que aprovechar. Bueno, también yo me acuerdo de cuando fue ese discurso, lo de Lula estaba en el trámite de apelación ante la Corte y también Cristina iniciaba la ronda de los juicios orales. Parecía que la información era obvia, era la información objetiva, que estaban persiguiendo opositores mediante ese método fuerte. A mí me parece que, bueno, que ya no es un tema de opinión, porque lo que hemos visto, la persecución penal de los opositores, es un tema claro, y es un tema claro de que con los procesos populares, con los procesos de cambio en serio, tuvieron ese derrotero, ¿no? Sí, efectivamente, acá la prensa inmediatamente se hizo eco como si fuera un mensaje para la Argentina, pero no era solo un mensaje para la Argentina, sin perjuicio de que podía haberlo sido. Tal cual. Estábamos reunidos. Una pequeña corrección / digresión. Lamentablemente no es en tiempo pasado, sigue pasando. En Ecuador sigue pasando esta semana. Lo que están haciendo con Andrés Arauz no solo es lawfare, sino que claramente están dejando afuera del juego democrático al candidato de Correa y están haciendo lo imposible para que Ecuador no pueda elegir en paz y volver al camino de la unidad latinoamericana y del desarrollo del que se apartó hace 4 años. Sí, a Raúl no le vamos a dejar que diga nada de eso por su lugar, pero efectivamente es muy evidente cómo, bueno, desde cuando sacaron varios hijos a Evo para que no pudiera presentarse o bajar su popularidad, en fin, es por eso a mí se me hace un nudo al corazón, porque al decir
¿cómo puede ser que en el siglo XXI tengamos modos de actuar propios de, no sé, de la Inquisición, de la Edad Media, de un rey autócrata que puede hacer lo que le da absolutamente la gana? Lo único que me queda pensar es que defienden poderes muy, muy poderosos y muy reales, mucho más que cualquier gobierno que nos gobierne, ya sea más por derecha que por izquierda. Bueno, pero en definitiva, para oponerse a estas caralladas injustas, no queda otro paso que la movilización. Es decir, que la imposición de una voluntad política que dice basta. No queda otro camino lógico, no queda ni de presión a redes, ni de movilización, sino francamente es una oposición a que se cumpla la sentencia. Sentencia condenatoria, viciada, fraudulenta, etcétera. Pero no queda otro camino, digo, esto es un tema de conciencia general, de tomar un compromiso y movilizarse y generar una situación de presión popular concreta para que eso, para evitar el daño ya producido, para minimizarlo, que es evitar que vaya a la cárcel, en el caso de Amado, y en el caso del conjunto de los presos políticos, es una manifestación popular para que se tome una determinación política de soltura. Es decir, para que haya una presión también del gobierno en función de ese tipo de cosas. Acá lo que está revelando es que, bueno, no hay operación política, no hay interlocución política con este poder judicial que está alzado. Está en un proceso de consolidación de intereses neoliberales, de los piratas estos que han estafado y robado al país, ¿no? Sin duda, por eso cuando el 4 movilizamos ahí a tribunales, la consigna es hablada con Amado Vudú también, en cuanto se entera que el juez se animó a revocarte la prisión domiciliaria, ahí al toque tenemos que ir a rodear la casa de Amado Vudú. Ahí sí ya no se rodea ni tribunales, ni el juez, ni nada, y hacer ese acto de desobediencia civil, lo mismo que hicimos cuando con Eve. Con Amado no, con Luis Delía no, con Julio no, con Milagro Sala no, con las presas y esos políticos no, punto, ya está. Que si quieren llevárselo preso, nos tendrán que llevar a todas y a todos. Sé que después llevarlo a la práctica no es tan fácil, porque no podemos vivir la vida en la puerta de la casa de Amado Vudú, pero nada, la única lucha que se pierde, decía por ahí el Cheno, es la que se abandona. Exacto. Bueno, nada de depresión. La depresión no sirve para la resistencia. Sin duda. Y estos son momentos de resistencia. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por tu presencia esta tarde, porque te has animado a venir así con nosotros, con esta cuestión de la desobediencia civil, etcétera. Esto es interesante. Tiene vieja historia de la desobediencia civil, larga historia, por cierto. Larga historia de lucha no violenta, ¿no? Que es importante. A lo largo de la historia, claro, nos muestra todos los éxitos de la lucha violenta, pero esto que es lucha no violenta, lamentablemente la historia a veces no lo registra, ¿no? Y tenemos muchos más elementos de una lucha no violenta que lo de una lucha violenta. Alguna vez dije que
estuviéramos bien organizados, por fuerte que sea una dictadura, con quedarnos todos en la casa se cae, ¿no? Así vence el tiempo, como decía Perón. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Como siempre, un abrazo a Milagro Sala, a todas las compañeras y compañeros que están presos políticos. Amado no le dábamos un abrazo porque estaba acá, qué sé yo, bueno, pero ahora sigue en la casa. Bueno, amigas, amigos, nos volvemos a ver el próximo lunes, entonces, a las 10 de la noche, como siempre, acá en Trastienda, en la Radio de las Madres. Muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos esta noche. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Muy buena semana. Muy buena semana. Muy bien. Buena semana, nos vemos.